Buenos días a todos, bienvenidos ya al último programa de la semana de Junta Médica. Los días viernes ya saben lo que toca, hablamos de la salud mental. Y atención al programa que tenemos preparado el día de hoy, porque hablamos de las adicciones. No solo adicciones a las sustancias químicas, sino a otro tipo de adicciones, como por ejemplo a la comida, a los juegos, ¿no? Vamos a ver realmente qué es lo que lleva a una persona a convertirse en adicta. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? ¿No? Los doctores nos van a explicar realmente cuál es la causa y además también qué es lo que necesitan estas personas para realmente tener una buena terapia, una rehabilitación y cómo deben comportarse además sus familiares para que puedan recibir la ayuda necesaria las personas que han caído en una adicción. Empezamos Junta Médica. Bien, una de las claves fundamentales, ¿no?, en este tema de la adicción es reconocer, que la persona reconozca que en efecto es adicto a algo. Por eso nuestro hashtag es Soy Adicto A. Con ese hashtag, señores, ustedes pueden enviar sus consultas a las redes sociales, al Facebook y también al Twitter. Y llamando, ya saben, a la línea médica al 619-0670 para que los médicos de la Junta Médica puedan resolver todas sus dudas sobre nuestro tema del día. El doctor Leslie Soto, médico infectólogo e internista, está aquí con nosotros para hablar sobre este tema. Nos acompaña también la doctora Victoria Carlos, psiquiatra y directora ejecutiva del área de adicciones del Instituto Nacional de Salud Mental, Honorio Delgado Hideyo Noguchi, y Daniel Dreyfus, psicólogo clínico y además presidente del Centro de Psicoterapia Psicoanalítica de Lima. Pero como en Junta Médica también estamos pendientes de lo que sucede, ¿no?, en la actualidad. Durante toda la semana, doctores, hemos estado hablando de este síndrome del Guillain-Barré, ¿no?, que, bueno, el Ministerio de Salud lanzó esta alerta epidemiológica, ¿no?, a los hospitales para que estén con los ojos bien abiertos. ¿Qué más se sabe? Se sabe, ahora tenemos una palabra clave, ¿no?, en este síndrome, que es el enterovirus. Así es. Mira, Paula, ya estamos claros que el síndrome de Guillain-Barré es una pérdida de fuerza progresiva de abajo hacia arriba ascendente, que puede ser secundaria a una infección respiratoria o una infección gastrointestinal. Esto es una infección que cause diarreas. Se está diciendo que un posible causante podría ser un enterovirus. Un enterovirus es un virus que puede causar diarreas. Por lo tanto, va a estar presente en la comida contaminada. No todas las personas tenemos predisposición a hacer Guillain-Barré. Por lo tanto, las personas que coman una comida contaminada con este virus que esté presente podrían desarrollar esto. Por eso que están haciendo actualmente un llamado de atención para que mejoren lo que son la parte de lavado de manos, higiene de alimentos, porque tenemos que cocinar bien los alimentos para evitar la contaminación de estos. Claro, y mucho cuidado con el agua también, ¿no?, el agua contaminada. Así es, con el agua contaminada, y todavía están en estudios para ver otro tipo de posibles causas, de tal manera que evitando adquirir una infección respiratoria o evitando adquirir una infección que me cause diarreas, puedo evitar esa probabilidad en esa zona que aparentemente hay un brote de alguna de estas bacterias. Así es, ¿no? ¿Y cómo lo evitamos? Lo van a ver a continuación, lavándose las manos frecuentemente y de la manera adecuada, ¿no? Evitar comer en lugares de dudosa higiene, ¿no? Y lavar bien, atención, todos los alimentos que usted va a ingerir, las frutas, las verduras. No acumular agua en floreros y maceteros, ¿no? Y también evitar, este consejo, evitar acercarse a personas con infecciones respiratorias. Claro, lo que pasa, Paola, es que si algún virus que cause la infección respiratoria me puede predisponer a hacer Guillain-Barré, por ejemplo, si tú tuvieses, por ejemplo, influenza, hay algunos casos descritos de influenza que han causado Guillain-Barré. Entonces, quizás yo tenga la predisposición. Entonces, si me acerco a ti y tú me contagias a mí la influenza, yo podría hacer Guillain-Barré. Podría desarrollar, claro, esta enfermedad. Por eso es que tenemos que evitar contagiarnos de enfermedades respiratorias y enfermedades gastrointestinales. La mejor higiene, lavado de manos es lo mejor, y cualquier persona que tenga un tipo de debilidad posterior a una infección reciente, acudir a cualquier hospital, que estamos ya preparados para cualquier contingencia que pueda aparecer. Muy bien, ¿no? Y atención, señores, porque estas recomendaciones que ustedes están viendo en la pantalla no es solo para evitar este síndrome, no es solo una recomendación momentánea, es para hacerlo todos los días del año, todos los días de su vida. ¿Sí Para o no? todas las enfermedades, simplemente un lavado de manos
ayuda a que uno pueda evitar cualquier enfermedad. Muy bien, ya lo sabe, ha quedado claro. Ahora sí, vamos con la información de nuestro tema del día, que son las adicciones. Bien, se considera adicción, ¿no? Cualquier actividad que una persona es incapaz de controlar y que lo lleva a realizar conductas compulsivas que perjudican su salud y además su calidad de vida. El origen de las adicciones son múltiples, aquí lo van a ver, ¿no? Intervienen factores biológicos, genéticos, ambientales y también psicológicos. Las adicciones afectan no solo a la persona que la posee, sino también a todo su entorno, ya sea familiar, social, ¿no? Y a toda la dinámica social que lo rodea. Doctores, vamos a ver el caso que tenemos de adicciones, ¿no? Es una persona que no ha querido revelar su identidad, pero que sí nos cuenta, ¿no?, cómo ha sido ser adicta a los ansiolíticos. Abandoné totalmente a la doctora y me seguí automedicando, o me estaba haciendo ser distinta, ¿no? Vivía como muy depresiva, tenía mucho sueño, mucho cansancio. Hola, tengo 29 años y hace 6 me volví adicta a las pastillas para dormir y a los antidepresivos. Cuando dejé este país, estuve viviendo sola mucho tiempo. Tenía mucha culpa de continuar estudiando algo que no sentía que me gustaba. Dejé de hablar con mi familia, dejé de hablar con mis amigos aquí en Lima. No tenía ningún tipo de cercanía con la gente de allá. Tenía problemas para dormir, pero también habían días en los que quería estar todo el tiempo en mi cama, sin hacer nada. También me sentía como muy mareada, como si estuviese en un sueño, como que no era real lo que estaba viviendo. Pensaba mucho en los problemas de mi familia acá en Lima, no era consciente de lo que estaba viviendo. Bueno, y fui al médico para que me recetara algo por el tema del insomnio que tenía y me recetó unas pastillas para dormir, alprazolam, clonazepam. Digamos que estuve un tiempo tomando las pastillas de acuerdo a la dosis que me mandaba el médico. Luego intenté dejarlas, pero no pude. Abandoné totalmente, digamos, las recomendaciones del doctor y al contrario, iba aumentando la dosis y empecé a volverme dependiente. Llevé un tratamiento con la psiquiatra durante 3 meses. Después abandoné totalmente a la doctora y me seguí automedicando durante 1 año más o menos. Al momento de consumir todas estas pastillas era llegar a un estado neutro en mi vida, no sentir ni tristeza ni alegría, solamente quería vivir en un estado neutral, sin pensar más allá de los problemas ni sentir ningún tipo de emoción. Regresé a mi país. Y bueno, aquí, digamos, encontré un clima inestable emocional dentro de mi familia, ¿no? Entonces decidí que lo mejor era no regresar más, porque además sentía mucha culpa de estudiar algo que no me gustaba. Y fue ahí que mi familia también se dio cuenta que yo tenía un problema de automedicación, ¿no? Porque me veían todo el tiempo consumiendo las pastillas y ellos me veían en un estado como un zombie. Bien, ¿no? Ahí veíamos el caso de esta joven que se había vuelto adicta a los fármacos, ¿no? En un primer momento siguiendo las recomendaciones del médico, pero luego ya llegó a un punto en que decidió automedicarse sola y ahí fue realmente cuando ya perdió el control. A ver, ¿qué opinan ustedes, doctores? Bueno, lo interesante de este testimonio es que nos da una serie de pautas de cuestiones previas, Ella relata de estar en una situación de mucha angustia, mucho estrés a causa de estar realizando una actividad que no sentía compatible con su manera de ser. Y encima que estaba en otro país que no era lejísimos, el de ella, ¿no? Sí, lejos de su entorno familiar regular, lejos de su entorno habitual de movimientos, una serie de situaciones que le creaban muchísimo estrés, muchísima angustia. Y lo que nos relata es algo bastante frecuente. Muchas personas van a un médico y les cuentan los síntomas y el médico rápidamente receta algo directamente hacia el síntoma y efectivamente le calma a la persona. El punto es que esa medicación se transforma entonces en un reemplazo de lo que verdaderamente debería haberse visto. La soledad de esta chica, el tema vocacional de esta chica. Un arma de doble filo. Claro, toda una cuestión que tiene que ver con
el sentimiento de estar como abandonado, solo, dejado de lado. Y fíjense qué interesante, y esto lo quiero decir desde el principio, cualquier adicción es una dependencia a. O sea, transformó la soledad en una dependencia hacia el ansiolítico, como si estuviera convocando de alguna manera, por decirlo metafóricamente, a su mami, ¿no? Y ahí está. Claro, rápidamente pasa a la automedicación, porque lamentablemente no es difícil conseguir estas medicinas sin receta médica, a pesar de que debiera, y todo el mundo sabe que tiene que ser con receta médica. Así es. No, vamos a ver, doctores, cuáles son las adicciones de las que vamos a hablar aquí en el programa, porque, atención, hay muchas más. Bueno, vamos primero con el dato. A pesar de sus consecuencias negativas, la adicción se caracteriza por una imperiosa necesidad de practicar una conducta no saludable. Y además, el adicto es consciente de que esta conducta realmente no le está haciendo bien, o no es consciente. Pero tiene una serie de justificaciones para entender lo que nosotros llamamos racionaliza, ¿no? O sea, da explicaciones de por qué hace esto y pasa lo otro. Es consciente de que no lo debiera hacer, pero además lo primero que dice es cuando yo quiera lo dejo. Sí. Lo primero que dice, no, yo no tengo bajo control. Lo primero, apenas lo deje, ya está, cuando quiera. Pero ¿qué pasa en nuestro cuerpo? Bueno, va a depender de la sustancia, ¿no? Como dice el doctor Dreyfus, las personas, por ejemplo, que consumen marihuana, dicen la marihuana no es mala, la marihuana cuando yo quiera la voy a dejar. Entonces, pero sin embargo, cuando uno comienza a tener dependencia de algo, esto implica que si no lo consumo voy a estar mal, ansioso, quiere decir que ya es una dependencia y esta va a ser siempre mala. Internamente uno busca siempre la excusa. Nosotros tenemos muchos pacientes, por ejemplo, que son adictos a ciertas medicinas para el dolor, pero incluso solamente con ver la medicación ya están bien. Entonces hay muchos pacientes que tienen mucha patología, pero que tiene un trasfondo. Entonces la idea es acá manejar la adicción, pero manejar todo el trasfondo, porque si no manejamos el trasfondo, esto va a seguir adelante. Muy bien. Lo que decía antes, ¿no? Ahí vemos algunas adicciones a las bebidas alcohólicas, el alcoholismo, los estupefacientes, drogadicción, los fármacos, la farmacodependencia, los juegos al azar, ludopatía y el sexo, ¿no? Ninfomanía, satiriasis. ¿No? Son algunas de las adicciones que vamos a tratar aquí en Junta Médica, pero también hay otras, como por ejemplo, doctor, ¿no? La adicción a la comida, lo que yo le estaba preguntando. ¿Una persona se puede convertir en adicto a la comida? Sí, los trastornos de alimentación en general tienen un componente adictivo muy grande. Las anorexias, las bulimias y las personas que llegan a obesidades mórbidas, ¿no es cierto? También puede ser adicción al trabajo. ¿no? Por supuesto, a las compras, al deporte, claro. Eso, lo que usted me decía, ¿no? Ahora se ha puesto muy de moda eso de ser adictos al gimnasio. Así es. ¿No? De estar con un cuerpo 10 también, ¿no? Las personas empiezan a maquinar ya de todo. Y si no van a gimnasio en la mañana, están mal todo el día. Y entonces ya no te sientes mal, ¿no? No desarrollas tus actividades normalmente. Muy bien. Muy bien. Señores, hacemos una pausa en Junta Médica. Volvemos, vamos a explicar todo esto de las adicciones. No se lo pierdan. Y usted sabía que TV Perú es la señal que llega y une a todo el país, así que todo el tiempo sintonizando, ¿no? El canal 7, TV Perú. Estamos hablando de adicciones, nuestro hashtag es SoyAdictoA, así que le voy a repetir, envíenos sus consultas, todas sus preguntas a nuestras cuentas de Facebook y Twitter. Antes de la pausa yo le preguntaba al doctor Soto qué sucedía en nuestro cuerpo, ¿no? Para que se genere una adicción. Ahora yo le quiero preguntar a la doctora Ángeles, ¿no? ¿Qué sucede en nuestro cerebro para que la persona que es dependiente, aunque sabe que lo que está haciendo no está bien, no puede pararlo y sigue y recae y recae y recae? Claro, lo importante es poder explicar primero que todo adicto no nace diciendo voy a ser adicto. Ajá. Es todo un proceso. Entonces, para resumir, tenemos drogas legales, ilegales y las no tóxicas. En las legales tenemos alcohol, pastillas, en las ilegales, cigarrillo, en las ilegales todo lo que es marihuana, cocaína, pasta, etcétera. Y en las no tóxicas estarían las ciberadicciones y la ludopatía, que es juego patológico. Esto tienen múltiples causas, no hay una sola razón. Y lo que decía Daniel me parecía importante en la parte personal. Pero está la causa también biológica, está la causa familiar y está la causa social, porque nosotros somos parte del factor de riesgo, el ser tan
pasivos y permisivos, por ejemplo, frente al consumo de juego, de alcohol. ¿Cómo se hace el proceso neurobiológico? Es la persona que inicialmente puede tener un trastorno personal, llámese un trastorno ansioso, que nace la persona ansiosa. Puede tener un trastorno de déficit de atención, que es la mayoría de adictos que tiene, que no se está hablando mucho ahorita de la comorbilidad. Ningún adicto puro hay. 90% tienen comorbilidad psiquiátrica asociada. Y entonces, si es un chico ansioso, una dama ansiosa, al inicio, por ejemplo, tiene dificultades para relacionarse, sobre todo la personalidad dependiente o ansiosa. Tiene dificultades para relacionarse, tiene mucha ansiedad, qué sé yo. Y entonces utiliza, por ejemplo, vamos a una fiesta, me relajo con un previo, ¿no? Un trago. Me voy relajada, relajado. Y estoy bien en la fiesta, no necesito tomar más. Pero este efecto relajante hace que yo lo vaya ingresando y procesando a nivel cerebral y me gusta la forma como me estoy conduciendo. A la próxima fiesta igual un trago previo o una lanzadita de marihuana y me voy relajado. Y se va convirtiendo en algo y el habitual. problema es que es un uso, un abuso, hay la automedicación que estaban comentando y luego el proceso de ser un reforzador positivo, porque te relajas, llega un instante, y esa es la parte biológica donde entra pues el neocorte, las amígdalas, pasa a ser el reforzamiento negativo cuando la persona ya está en un proceso de abuso o de dependencia, lo consume para calmar todo el síndrome de abstinencia. Miren cómo pasa del reforzador positivo, de relajarnos, pasa a un reforzador negativo, y ahí estamos hablando del cuadro adictivo. ¿No? Un poco para explicar un resumen de cómo ya la persona, cuando sigue consumiendo y es un adicto, ya no le calma todo lo positivo que le... Y ahí, doctores, es cuando ya se convierte en una enfermedad. Así es. La adicción es una enfermedad y una enfermedad que tiene tratamiento y está considerada dentro de las enfermedades crónicas, tipo diabetes, tipo hipertensión, tipo asma. ¿Tiene tratamiento? Sí. ¿Pero tienen curación? No la tienen. ¿Sí? Para un poco ir entendiendo, es una enfermedad la adicción. ¿No? Y como decía el doctor Dreyfus, ¿no? El ambiente familiar también tiene mucho que ver en este tema. Claro, porque puede ser, en primer lugar, una persona que vive en un entorno disfuncional, un entorno angustiante, un entorno estresor, va a buscar medios para calmar esta situación, esta angustia, este estrés, y una de las maneras que puede encontrar, hay múltiples, pero una de las formas que puede encontrar es a través de una adicción. Pero por otro lado también la familia sufre la presencia de un adicto a su interior, o sea, porque en cierto tipo de dependencias a estupefacientes, por ejemplo, para conseguir la droga, se requiere dinero y el dinero se roba, etcétera. Al final, porque claro, la familia para controlarlo le quita todos los recursos para que no pueda comprar, bueno, entonces empiezan a desaparecer adornos de la casa y cuestiones por el estilo. Ahí es importante señalar lo siguiente, y es lo que estamos descubriendo desde hace 9, 10 años, en que estamos identificando la ludopatía o las ciberadicciones, que también van a tener las conductas que antes se pensaba solo tenía el adicto, el fármaco dependiente, como decíamos. Ahora ya no hablamos de fármaco dependiente, hablamos de adicción a tal cosa, a tal cosa y a tal cosa. Entonces las conductas que está señalando Daniel son las conductas psicopáticas, pero son psicopatías secundarias. Hay algunos que piensan que el adicto es un psicópata, y es un psicópata pero secundario. Hay unos que son primarios, que eso ya realmente es difícil decir, hay tratamiento, pero en los secundarios sí, porque se controla la enfermedad, se controla la conducta, la persona va a volver a su conducta si es un adulto. El problema ahorita son los niños y adolescentes que no han habilitado todavía alguna de sus desarrollo normal. No, y ese es un riesgo ahorita. Y ahí va mi siguiente pregunta, ¿no? Porque también algunos dicen, no, pero es que el hecho de salir de la adicción es la voluntad. Ya, ahí déjenme decirle algo. Y creo que eso es importante que se sepa. La adicción es una enfermedad de la voluntad. Es la enfermedad volitiva. Por tanto, todos los que trabajamos y podemos hasta hacer prevención y promoción, como hablábamos con él, tenemos que explicar a la familia, porque a veces la familia, pues depende de ti, pues pon un poco de fuerza de voluntad. Exacto, pone tu parte. Pero esto es importante señalar, es una enfermedad de la voluntad. Por eso cuando uno enfrenta y hace un tratamiento, independientemente de los tratamientos, es decirle a la familia,
va a depender de usted y del esquema de tratamiento que escoja. Entonces podemos ¿Por decir qué que no de él? la adicción quiebra la voluntad de la persona. Sí, hay algo anterior que eso inclusive, o sea, que lleva a un estado de adicción. Y sí, se trata de una persona que por lo general tiene serias dificultades para arribar a ser adulto, no logra ser adulto, asumir las responsabilidades que implica. Aparece por eso con tanta fuerza en la adolescencia, con todos los retos que implica para un adolescente salir de la niñez e ingresar a la adultez, en una etapa, en un momento histórico y social, donde los adultos no le podemos ofrecer nada seguro a nadie, ni nosotros tenemos la vida Exacto. segura. Entonces, manejar la incertidumbre para muchas personas que tienen fallas en su seguridad, en su autoestima, una imagen muy pobre de sí mismos, un ambiente que no los sostiene, que no los cuida adecuadamente, llegar a representar todas las respuestas, a dar respuestas sobre quién soy yo, para qué sirvo en la vida, cuál es mi misión, es tan difícil que se trata entonces de evadir esto y un modo a la mano de evasión es una adicción que te distrae. Es una puerta de salida, ¿no? Sí. Una salida de emergencia. Sí. Casi, casi. Pero mala. Exacto, ¿no? Vamos con más información. A ver, otro dato que lo vamos a ver ahora. A ver, dice, en nuestro país el abuso, a ver, ¿este cuál es? Bueno, las adicciones implican un desgaste mental, emocional, físico y económico, ¿no? O sea, todo engloba un montón de cosas. Ok. Yo quería de repente un ejemplo práctico a lo que decía Daniel. Si hay un problema en la familia, porque los factores de riesgo causales están en 5 áreas grandes a nivel internacional: familia, persona, social, genético y biológico. En esas 5 áreas están las causas o factores de riesgo. Entonces, cuando él hablaba del problema familiar disfuncional, también quiero agregar algo. Es cierto, dentro del estudio que hemos hecho de todos los adictos, una de las herramientas de repente más importantes como factor de riesgo es la mala comunicación, la falta de comunicación. Y entonces también viene aquí, por ejemplo, el padre autoritario, ¿no? Así, vertical. Y entonces va generando... Que no dialoga, sino que solo ordena. Así es. Y entonces tenemos la parte personal. Un chico de repente con rasgos, en la adolescencia estamos hablando de rasgos, no de trastorno todavía. Un chico ansioso. De repente el ejemplo claro es: se sacó 16, va contento y el papá le dice, no sirve, quiero 20. Y al día siguiente el chico se saca 15. ¿Cómo se siente? Ansioso. Con miedo, frustrado, me escapo, me voy. Y ahí viene lo que estamos hablando de los factores sociales. Dice, pero me voy acá. Los chicos ahora menores, lamentablemente, las cabinas de internet tienen el acceso libre para menores y están ingresando a otro tipo de adicciones, ¿no? Que de repente lo comentamos más adelante. Y no pero solo ya tenemos de internet, doctor, en su propia casa también. Así es, porque ahí no hay, ¿cómo se dice?, un control de a qué programas podemos entrar. Exacto, no hay un filtro. Si la computadora la tienen en casa o la laptop la tienen al acceso ¿no? en cualquier momento. Y entonces ahí viene la parte social. Me voy y encuentro una cabina de internet o encuentro en el parque algunos chicos que están lanzándose con marihuana o están tomando su Coca-Cola con trago. Ya está la parte social. Luego viene la parte hereditaria. Solo en el alcohol podemos hablar de herencia. Solo en el alcohol está diagnosticado, está identificado. 70% pueden ser alcohólicos. Lamentablemente antes se pensaba que padre alcohólico, hijo alcohólico como predictor. Ahora no, los estudios de genetistas, no nuestros, nos demuestran realmente que solo hasta el 70% de hijos tiene riesgo de ser alcohólicos. Y luego viene la parte biológica. Y ahí quiero señalar algo importante que creo que la difusión va a hacer que los padres podamos tener en cuenta esto. La parte biológica es el trastorno de déficit de atención. El niño hiperactivo, ¿no? El TDAH. Este es el factor de riesgo y la comorbilidad que estamos encontrando en nuestra población de la institución. Más del 90% tienen H. Y entonces antes se pensaba que el TDAH en un niño, en un adolescente, se maduraba o desaparecía. Ahora tenemos TDAH en el adulto y sabemos que llega hasta la tercera edad. Claro, y también se puede dar el caso de que como hubo toda esta corriente de que todo el mundo tenía TDAH, desde muy pequeñitos los empezaban a medicar, y estos chicos cuando ya se convirtieron en jóvenes, en adultos, empezaron a volver dependientes quizás a los fármacos que les daban cuando eran pequeños. Lamentablemente sí, hay una serie de estudios donde se ha tomado además como referencia distintos estudios que se han realizado, que parecen apuntar a que personas, niños y adolescentes que han tenido que consumir estas medicinas que se dan para el déficit de atención
tienen una mayor propensión que otros a el consumo de algún tipo de estupefaciente después. Pero bueno, son los estudios que se están realizando en una línea diferente, o sea, un poco tratando de que se medique lo menos posible a niños y adolescentes con las medicinas para el déficit de atención. No, hay una cosa que quiero aclarar. Es importante señalarlo porque en el adulto que estamos encontrando el déficit de atención, es importante que se haga una evaluación neuropsicológica. Eso no se hacía antes. O sea, simplemente es el niñito que se mueve aquí, que quieren amarrarlo. Sí es cierto que en algún momento se hizo estos estudios, pero también tenemos estudios en los cuales sabemos que el niño con déficit de atención no necesariamente es hiperactivo, es el TDAH impulsivo y es el atencional distraído. Pero los que reciben tratamiento, no solo farmacológico, no sino un tipo de intervención psicoterapéutico, van a tener menos riesgos de ser adicto a cualquier otra sustancia. Entonces, lo importante es el tratamiento, no solo farmacológico desde la temprana edad, para evitar que entren a una conducta adictiva. Claro, ¿no? Y después de la pausa, señores, vamos a ver cuál es el tratamiento que llevó a cabo, ¿no?, la persona que nos brindó su testimonio. Recuerden que ella decía que tenía adicción a los ansiolíticos. Continuamos con el programa. Nuestro tema del día son las adicciones. Nuestro hashtag es Soy Adicto A. Ya lo sabe, envíenos sus consultas y llame al 619-0670. Como ya se había anunciado antes, ahora le presentamos, ¿no?, ¿qué más nos contó, ¿no?, la paciente sobre este tema de adicciones a los ansiolíticos? Me sigo tratando todavía con un psiquiatra. Mi familia me apoya muchísimo y a pesar de las crisis que he tenido, he incorporado a mi vida cosas que antes creía que no eran tan importantes. Por ejemplo, el consumo de azúcar, ¿no? Hacer ejercicio, he dejado de tomar bebidas alcohólicas. Eso acompañado de una buena alimentación y por supuesto, del apoyo y del acompañamiento de mis seres queridos. Me siento mucho más tranquila habiendo incorporado esto. Realmente no sé si funciona o no, pero ya no tengo estas crisis o estos picos emocionales como antes sí ocurría todo el tiempo en mi vida. Mi principal recomendación sería que busquen ayuda a un especialista siempre y con ello a su familia, a sus seres queridos. Otra recomendación sería que no se automediquen, ¿no?, que hay que seguir siempre lo que el médico nos manda al pie de la letra, sin exagerar, porque uno nunca sabe cuándo este tipo de situaciones se nos puede escapar de las manos por buscar nuestra mejoría, entre comillas. Muy bien, hemos estado hablando, ¿no?, una parte sobre el alcohol. Ahora vamos a ver adicción, por ejemplo, a los juegos, ¿no?, a la ludopatía. Vamos con el siguiente dato. En los ludópatas suelen ser frecuentes los pensamientos distorsionados, como el optimismo irracional y el pensamiento supersticioso, ¿no?, de que si perdimos ahora, en la siguiente sí ganamos como sea, ¿no? Y seguimos perdiendo. Y o al revés. O al revés. O al revés también, entras, ¿no?, por primera vez y te ganas 1000 soles y agarras los 1000 soles y dices, ahora lo quintuplico. Así es. ¿No? Es el pensamiento irracional. Pero la persona que tiene la tendencia, ojo, también tenemos que hablar de la vulnerabilidad que podamos tener. Pueden haber 5 chicos que viajaron de viaje de promoción y de repente fumaron marihuana o jalaron coca. Los 5 no van a volverse adictos y hay que tener en cuenta la vulnerabilidad o la tendencia que puede tener cada persona. Porque hablando de familia, y también en los estudios que tenemos del instituto, familia bien conservada, bien unida, también puede haber un adicto. Ojo por los otros factores, ¿no? Quería un poco ver ese aspecto. Y en esto de la ludopatía, tenemos que centrarnos en que es, por ejemplo, la carrera hípica, la apuesta de gallos, la apuesta de pelea de toros. Y el hecho de que encontremos casi cada casino, ¿no? No, perdón, pero eso estamos hablando en el aspecto de no solamente es el tragamonedas o el casino, porque ahora hay menos casinos, o sea, lo que más hay tragamonedas. Es difícil tener y acceder a tener el diagnóstico o el nivel de casinos, son muy pocos. Pero también no olvidemos que en ludopatía, y eso lo tenemos desde Dostoyevsky, cuántos siglos atrás, fue el primer ludópata y él en su libro lo dice, y eso
Es importante decirlo porque a veces no pensamos en el que juega la hípica. Una vez viajé, hablaba con Daniel de la promoción que hacemos de prevención de juegos de maquinitas chinas en los chicos. Y había un profesor, ¿no? Hicimos la capacitación y de repente me dice, ¿qué hago, doctora? Todas las semanas se gasta la cuarta parte del sueldo, al final es todo el sueldo, apostando, por ejemplo, a los gallos, ¿no? Entonces, es importante poder informar que la ludopatía no solamente es la adicción a los tragamonedas y casinos. No, y no solo ni a los casinos, ni a quizás a apostar en las peleas hípicas de gallos, o en las corridas de caballos, o de los perros como los galgos, sino hoy en día también los juegos en línea, los que se pueden encontrar en internet. Hoy en día también uno puede apostar tranquilamente jugando bien sentado en su sofá con su celular o con su tableta o con su laptop en la mano. Pero eso es el nuevo, la nueva nosografía que va a ingresar en el ICD-10 y ya tenemos ya toda la propuesta para hablar de la ciberadicción, que es diferente, ¿no? Es lo que tú estás tocando, es la ciberadicción. Sí, y lo importante es cómo todas estas actividades tienen un elemento restrictivo, o sea, interfieren en la vida cotidiana de una persona, interfieren en planes a mediano y largo plazo, y por otro lado, la persona se aísla de lo cotidiano, ¿no? Todas estas cosas hablan de temas de fondo que hay que poder abordarlas. ¿Por qué una persona necesita evadir la vida? ¿Por qué no se siente con la tranquilidad suficiente como para poder enfrentarse a los retos cotidianos? ¿Por qué tiene que encontrar estas maneras de alguna manera, retar el destino, la ludopatía, ¿no? Y nos encontramos por lo general con personas que con dificultades para lidiar con la incertidumbre, paradójicamente, y la retan, ¿no? Es una especie de contrafobia, ¿no? Una fobia al futuro, un miedo al futuro, bueno, lo reto apostando y las cosas van a ser así, una necesidad de control. Se habló en ese slide que se presentó de ese control mágico, es un pensamiento mágico omnipotente y se está con cábalas constantemente, no, si cruzo, si alcanzo a pasar en verde el semáforo me va a pasar tal cosa. Y todo mucha el mundo, superstición de por medio pero también, muchísima, ¿no? ¿no? El guairurito que tienes en la billetera y a ver quién no tiene algún tipo de cábala de alguna clase. Exacto. Estas personas lo tienen particularmente agudizado porque necesitan controlar el futuro de alguna forma que les resulta angustiante. Eso sí hemos escuchado, ¿no? Se van quizás a algún lado, no, voy a llevar mi amuleto de la buena suerte porque eso me va a ayudar, ¿no? De todas maneras, ¿no es cierto? ¿No? Doctor Soto, a ver. Sí, algo que vemos mucho son personas que ya han hecho como costumbre ese tipo de eventos, ¿no? Hay personas que los días sábados, por más que le inviten a cualquier lugar, una cosa muy familiar, se va a los caballos, no puede evitar ir al caballo, su vida está en esas 2 horas o 3 horas en esa parte. Entonces la vida familiar como que se altera un poco, pero que, como dice Daniel, pues hay un trasfondo. Pero si, por ejemplo, esa persona solo lo hace un domingo, ¿no? Se va al hipódromo, ¿eso está considerado como...? Pero todos también los domingos. sería, perdón, que todos los fines de semana o cada 15 días fume pasta. A lo mismo, entonces, estamos hablando de lo mismo. Claro. Porque el daño de las adicciones en general, toditas, el daño va a ser personal, familiar, económico, social y después nuestro propio Perú. Ahora, Entonces, eso es que tú estás importante. planteando de que se va un ratito, un día, es una manera mucha de gente- controlar la adicción, digamos. Porque ¿no? mucha gente dice, no, es que yo, mi costumbre de hace muchísimos años es que los domingos yo me encuentro con mis amigos, ¿no? Y estoy en el hipódromo, ¿no? Y vemos la carrera Las de caballos. explicaciones que quieras. Por eso digo, eso también es una adicción, ¿ya? Perdón, Por así eso. se empieza. ¿Cómo se empieza el alcoholismo? Claro. No se empieza a diario. Es hoy, cada semana, cada 15 días, cada Claro, mes. no, pero una persona que ya lleva 30 años solamente yendo los domingos sus 2 horas o sus 3 horas al hipódromo. La idea sería y que preguntarle no es que si aumente puede con el paso pasar del tiempo. 2 sino meses sin solamente jugar. va. Eso. A ver, Ajá. yo a veces Esa es la reto, idea. no, yo no soy, y lo que decías tú, no, ese es el mito de la no conciencia de enfermedad. El adicto no es consciente de enfermedad, y ahí están los mitos. En el cigarro, de algo hay que morirse. No, por ejemplo. El otro que dijo él, yo lo controlo, yo estudio, yo trabajo, yo no dejo fines de semana. O sea, son los mitos, ¿no? Que realmente tienen que ver con la no conciencia de enfermedad de la adicción. Entonces, Lo que dice la doctora es perfecto. O sea, rétalo a que lo deje. Ese es el punto. Le causa mucha ansiedad no ir. Ese es el problema. Y si se va de viaje y si no va y se olvida cuando luego viene otra vez lo retoma, ahí también, ¿no?
Estamos mal. Bien, vamos con la pregunta de Carmen. Dice, buenos días. Un paciente con un trastorno mental que toma medicación y al faltarle experimenta temblores, vómitos, angustia y ataques de ansiedad, ¿es porque se ha vuelto adicto a estas medicinas y ya no podrá vivir sin ellas? No, yo creo que es importante señalar lo siguiente. Hablé de la comorbilidad y puede haber adictos que tienen, por ejemplo, el cuadro esquizofrénico y ahí hay que ver cómo fue el inicio. ¿Fue la causa, consecuencia o fue al revés o son enfermedades paralelas? Por ejemplo, puede haber alguien que tiene un maltrato psicológico con su familia y puede ser ese el desencadenante de su adicción a ciertas cosas. Pero en el caso de la esquizofrenia, por ejemplo, tiene que recibir tratamiento farmacológico por el cuadro mental que tiene la persona. Y si le cortas, de repente vienen las delusiones, las alucinaciones, las paranoias, las ideas de daño, las ideas de referencia. Entonces es diferente el retiro de medicación en pacientes esquizofrénicos aun cuando tengan asociado una adicción. Y eso, lo que pasa es que ahí se está haciendo referencia a lo que se llama síndrome de abstinencia. Así es. El síndrome de abstinencia son todas las consecuencias físicas que le pasa a una persona cuando se le corta bruscamente su adicción a un estupefaciente, a una droga. Lo que ocurre es que con una persona con un trastorno psiquiátrico se le quita la adicción, la doctora lo acaba de decir. Lo importante aquí es que va a florecer todo el trastorno mental que estaba controlado con la medicación, que no es un síndrome de abstinencia. ¿Sí? Y por eso es que una persona con trastorno mental, ya lo dijimos en un programa anterior, no debe dejar su medicación nunca, pero controlada por un médico competente, por supuesto. Es que ahí está la clave también, ¿no? Que esté controlado siempre por un médico. Bien, vamos a ver, estamos siguiendo a Aura en su ruta de la salud. Vamos a ver qué nos ha preparado para hoy con el tema de las adicciones. Hola, esta ruta de la salud nos ha traído al Instituto Nacional de Salud Mental Honorario Delgado Noguchi para abordar el tema de las adicciones. Estamos con la doctora Victoria Ángeles. Doctora, cuéntenos por favor qué adicciones se tratan aquí en el instituto. Bueno, acá en la institución tocamos todas las adicciones, ya sea con drogas legales, con drogas ilegales o con drogas no tóxicas, que serían todo lo que es juego patológico o ciberadicción. O sea, no hay ninguna adicción que no se toque en esta área. Bien, ¿y cómo se desarrollan las terapias y diversas actividades para los pacientes? Bueno, acá la institución tiene 3 sistemas o 3 programas. Este es un programa, es el programa del modelo biopsicosocial. Trabajamos con familia y con pacientes en una equidad, digamos, 50-50. Y una de las fortalezas que tiene este programa es trabajar precisamente con familia y con pacientes de la misma forma, ¿no? Bien, ¿y qué otras especialidades se integran dentro del tratamiento o terapia? Acá tenemos un equipo multidisciplinario y déjeme decirle que el abordaje en esta experiencia que tengo de casi 30 años no es solamente el psiquiatra, es un equipo y que debe estar el psicólogo, tenemos psicólogo. Debe tener un grupo de enfermería, debe tener un grupo de servicio social. Y otra de las razones que creo que nos da resultados es la terapia física, que es una de las fortalezas que acá tenemos. Y tenemos un terapeuta física especializado, máster en adicciones, que nos ayuda también. O sea, esto tiene que ser multidisciplinario, ¿no? ¿Y otras actividades adicionales quizá que se realicen aquí dentro de la institución? Bueno, aparte de las terapias grupales que son para pacientes y para familias, tenemos las terapias individuales, tenemos las evaluaciones psicológicas, tenemos incluso actividades extramurales y tenemos actividades cada 3 meses en este sistema. Por ejemplo, cada 3 meses hacemos una terapia grande donde se integran pacientes y familia. Normalmente las terapias son separadas, pero cada 3 meses reconocemos los logros y avances del paciente, reconociéndole sus tiempos de limpieza. Con la institución, la Dirección de Adicciones tiene una área de internamiento, o sea, sí hay internamiento acá. Este proceso es permanente los 5 años, o sea, no hay variación en cuanto a las dinámicas, porque una de las características que tiene esta enfermedad
que no es fácil que la persona acepte su condición de tener esta enfermedad adictiva. No es fácil hacer conciencia de enfermedad ni en el paciente ni en la familia. Por eso que el proceso es así. En los 5 años continuamente se va trabajando esto que es conciencia de enfermedad, ¿no? Bien, perfecto, doctora. Un placer haber conversado con usted. Eso sería todo. Estudio, regresamos con ustedes. Hasta luego. Gracias, Aura. La doctora Ángeles se multiplicó por 2. Pausa en Junta Médica y ya regresamos con los tratamientos. No se lo pierdan. Nos vamos de inmediato con una llamada telefónica. Elizabeth Fernández desde La Victoria. Hola, Elizabeth. Buenos días. Te escucha la Junta Médica. Muy buenos días. Mis felicitaciones por el programa. Doctores, deseo por favor que me orienten. Yo tengo más de 10 años tomando pastillas para dormir, como es el alprazolam. Por diferente, falleció mi esposo, no he podido dormir. Tengo más de 10 años. Deseo, por favor, yo misma me quité las pastillas para dormir y me dio como una especie de paranoia. Yo me fui donde los doctores, al psiquiatra, que es el que receta las pastillas, y me dijo le dije, doctor, ya no deseo tomar, mire, yo he dejado de tomar, pero ¿por qué usted se ha dejado misma? Doctor, me dio como una especie de paranoia, me quise matar, veía figuras, veía cosas, 5 días dejé de tomarlas y no he dormido esos 5 días, doctor. El doctor me ha recetado, aparte de esos antidepresivos, y aparte me ha recetado el clonazepam, algo más fuerte. Yo deseo salir ya de esto, ya no deseo tomarlos para dormir, yo deseo dormir naturalmente, pero yo me doy cuenta que no puedo, si no los tomo no duermo. ¿Qué puedo hacer, por favor, doctores? Ayúdenme. ¿A dónde debo de recurrir? ¿Qué es lo que...? Porque yo ya he ido al psiquiatra y me han puesto a recetar. Muy bien, Elizabeth. Muchas gracias por haberte comunicado con la Junta Médica. A ver, los doctores, a ver qué le pueden decir. Yo creo que es importante aclarar lo siguiente. Los ansiolíticos y los hipnóticos, que son benzodiazepinas, el riesgo, lamentablemente, es que la persona haga una dependencia. Y lo importante es señalar que no necesariamente la especialidad de psiquiatría, todos los médicos debemos de saber que cuando indicamos esto, el término máximo supervisado es entre 30 y 45 días, no más. Frente a esta situación estamos hablando de una dependencia al alprazolam. 10 años, dijo. Y no es que el clonazepam sea más fuerte, el 0,5 es igual a un alprazolam, a un clonazepam de 2 o un diazepam de 10. A veces el número como que es mayor, no, la equivalencia es la misma. En los casos de dependencia a benzodiazepinas o ansiolíticos, lamentablemente el abordaje tiene que ser de un corte paulatino. No de la noche a la mañana. Muy radical. Son 10 años. Entonces, el síndrome de abstinencia la señora le ha llevado aparentemente a un cuadro psicótico, delusivo, paranoide. Pudo incluso haber convulsionado. Tanto eso como heroína, los trabajos que se hacen desde el punto de vista farmacológico, igual el tabaco, farmacológico, es darle su droga para ir haciendo el cese. El destete. ¿No? Paulatinamente, como dices. Pero la señora está preguntando, yo lamento el proceso en el cual ella está, pero hay una dependencia y esto tiene que recibir un tratamiento. Y hay sustancias que realmente, es cierto, naturales, ¿no? Tenemos la melatonina, que es algo que estamos usando increíblemente, no tiene ningún tipo de contraindicación. Y entonces en personas que tienen estas dificultades uno tiene que evaluar por qué el insomnio. ¿No? Entonces, claro, acá si le cortan no va a dormir, precisamente por la adicción. Y una de las cosas que hemos estado evaluando últimamente, que la dependencia de las benzodiazepinas, una de las principales es el alprazolam. Y hay que tener mucho cuidado cuando lo recetamos y hasta qué tiempo. Entonces, la recomendación para la señora Elizabeth es que acuda a un grupo que trabaje en adicciones para poder hacer un esquema de tratamiento para ir retirando la sustancia, Yo no agregaría algo más a lo que Victoria acaba de decir, que es absolutamente sí, tal cual. Pero esta es la parte médica, yo agregaría la parte psicológica. O sea, todo esto, ¿por qué surgió? ¿Desde dónde surgió? Parece ser un duelo. Exacto. Un duelo que
no, usted, señora, no ha podido resolver al cabo del tiempo. Y entonces, lo que le sugiero es que paralelamente, porque esto tiene que ser abordado multidisciplinariamente, paralelamente encuentre usted un espacio donde la escuchen y la ayuden a trabajar y a resolver este duelo que ya tiene 10 años de duración, que tampoco es normal. ¿Por qué ha durado tanto tiempo? ¿Por qué no ha podido usted recuperar su vida a pesar de todo el tiempo transcurrido? Hay razones para eso y usted puede ser escuchado y se le puede resolver esto a un punto que, junto con un buen trabajo médico de desensibilización, de ya no requerir este tipo de medicación, puede usted seguir viviendo tranquilamente. Muy bien, esa es la indicación, doctor Soto. Y lo que vamos a decirle finalmente es que puede acudir a cualquiera de los hospitales que tienen todo lo que es salud mental, donde tienen los equipos capacitados, equipos que pueden superar todo ese tipo de cosas y que la pueden dar muy bien a la señora. Muy bien. Antes de ir con los tratamientos, ya una preguntita que la mandó Ana María Cortés de Tacna. Dice, su nuera de 24 años es adicta al ibuprofeno desde hace 3. ¿Qué consecuencias en su salud podría generar la ingesta de este fármaco? El consumo de antiinflamatorios no esteroideos lo que va a llevar es a tener gastritis que va a aumentar y que puede llegar a una úlcera en el estómago o en el duodeno. Si vas a tener que tomar un tipo de antiinflamatorio, tendría que ir al médico para ver en qué momento y cuál puede ser, y no en forma constante, sino por periodos cortos, de acuerdo a la enfermedad que tenga. Muy bien. Ahora sí, doctores, los tratamientos, ¿no?, que pueden recibir las personas con dependencia, con adicción. A ver, yo quiero exponer lo siguiente. Hay múltiples tratamientos a nivel nacional e internacional. No hay ningún tratamiento mejor que otro, en primer lugar. Lo importante es que la familia realmente tenga la responsabilidad de tratamiento. Como decía al inicio, no podemos pedirle al paciente, oye, ven, oye, va a decir, yo no soy, yo lo controlo, ¿no? Entonces, acá es importante que la familia tome, en primer lugar, la responsabilidad de tratamiento. Tenemos el instituto, tenemos el Hospital Larco Herrera, tenemos el Valdizán, que tiene 2 tipos de programas, tenemos las 2 seguridades, la Almenaria y Rebagliati, que tienen programas para adicción y son multidisciplinarios. Realmente, por ejemplo, una de las cosas que ayuda en cualquier grupo de tratamiento, en el caso nuestro, tenemos, por ejemplo, la actividad física. Como comentaba la paciente también, ¿no? La terapia física. La actividad física es el mejor relajante, pero ojo, que lo comentaba también Daniela al inicio y tú también, en el sentido de que ojo con la vigorexia. Claro. La adicción, gente que está en el gimnasio 4, 5, 6, 7 horas, ya sabemos que es. O la autorexia, ¿no? Todo sano, todo dietético, y siguen viniendo otras adicciones y conductas, pero la actividad física, de repente, por ejemplo, la natación, que es la cosa más completa, o el deporte que le guste a la persona. Dentro del programa, sí sugerimos, indicamos que la actividad física es el mejor relajante, no es tanto un ansiolítico, ¿no? Muy bien. Depende mucho de la calidad del vínculo, además, que la persona con una adicción tiene también con los especialistas tratantes. Es muy importante que haya un muy buen vínculo entre la persona que requiere ser tratada y su especialista. Y los familiares también, ¿no? Bueno, por supuesto, Victoria lo acaba de decir hace un momento. El entorno tiene que ser un entorno que nos ayude pero a me refiero el entorno también que tenga una buena relación con el médico. Ah, por supuesto. Para que sea... Porque si no lo cortan. Exacto. Y tú debes saberlo. Ese es el primer factor de riesgo que tenemos. Sí. Si no buscamos adherencia, que es lo que se está explicando, es bien difícil hacer el trabajo. Y entonces el médico tiene, lógico, hay personas, y dentro de mi especialidad de psiquiatra, hay algunos que pueden no gustarle esta área de adicciones. Tiene que gustarte y tener esa, ¿no?, esa característica, inclinación de que vas a tener que ser... Ahora, ¿cómo las recaídas son múltiples. Así y ese es otro tema que de repente es un tema importante, prevención de recaídas. Sí es posible pensar en las recaídas, pero para eso es como que debemos de tener la tolerancia, que saber que a la primera intervención nuestra, ¿no? Entonces lo que uno busca primero, disminución del consumo o de la conducta. Y luego se va buscando la abstinencia total, ¿no? O simplemente ¿Y qué recomendación nos darían ustedes, por ejemplo, cómo puede hacer una persona que quiere llevar, ¿no?, a un adicto a que se trate, a que se rehabilite de una buena forma, ¿no? O sea, a ver, eso va a ser difícil en algunos casos. En muchos casos, el primer contacto con una persona con una adicción es bastante dura,
porque la persona incluso llega a veces engañada. O sea, lo llevan como acompañando al otro, ¿no? Y en realidad lo Cuando que se va a ver es él. Claro, claro. Hasta que se logre esta adherencia que Victoria menciona, puede pasar algún tiempo, ¿no? En el caso de algunos tipos de adicciones, tiene que a veces ocurrir alguna especie de desastre, si no incluso una tragedia, que lleve a una persona a recapacitar. Muy bien. Es importante. No vamos. A ver, rapidito, doctora, para no cortarla. En el caso de ustedes hay un esquema de las etapas, ¿no? Etapa 1, etapa 2, donde uno ve al costado, y desde el punto de vista psicológico, cuál es la intervención que vamos a hacer. Primero simplemente repite el diálogo, la conversación, y luego van entrando a programas más fuertes, más firmes, ¿no? Así es. Doctor Soto, ya para concluir el programa. Cualquier persona que tenga un problema de adicción, por favor, tenemos hospitales que ya mencionó acá la doctora para que puedan atenderlos, y el tratamiento incluye el SIS y el Seguro Social. Muy bien, señores, nos vamos. El lunes nos reencontramos con más Junta Médica. Gracias, Motivos, Viale, YouTube. Se quedan con Jaime Lertoro y a lo grande. Que tengan un feliz fin de semana. Chao.